buenos días otra vez. Es un placer estar con todos vosotros. Ya sabéis que César y Julia están en la iglesia de Alameda para presentar a Amelie. Así que estamos orando con ellos y por ella también. Pues ya debéis saber dónde ir en vuestras Biblias ya, ¿no? Cuando me toca a mí subir al púlpito. Que vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas. Vamos a seguir leyendo a donde hemos dejado la última vez, después de leer de Lázaro y el rico. Vamos a estar en el capítulo 17. Y como vamos a ver hoy en nuestro texto, a veces nos encontramos en situaciones en la vida en que solo tenemos dos opciones, ¿no? En situaciones como a veces tenemos que ir a la derecha o a la izquierda, escoger este trabajo o ese trabajo, o este. No hay término medio, no hay. En esas ocasiones no nos queda la opción de escoger una tercera posible vía. O sea, si estás nadando, por ejemplo, contra corriente en un río, no tienes opción de quedarte en el mismo sitio. O sea, o vas a seguir nadando contra el corriente y avanzar, o vas a ser llevado por la corriente. No hay opción, ¿no? Si intento subir, por ejemplo, voy al centro comercial y hago el tonto, y si intento subir una escalera eléctrica que está bajando, no me puedo quedar en el mismo sitio. Voy a seguir subiendo, intentando, o voy a bajar tal con las escaleras, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a ver es que tú y yo, según nuestro texto, tenemos dos opciones cuando tiene que ver con nuestra iglesia. O podemos estar cultivando vida, o podemos estar sembrando pecado. Eso es lo que vamos a ver en nuestro texto. Así que vamos a Lucas 17 y vamos a empezar desde los primeros dos versículos para empezar. Lucas 17, y yo voy a estar leyendo desde la versión de las Américas si tenéis vuestras móviles, pero si no, no pasa nada. Lucas 17, 1 y 2. Y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. O sea, él no está empezando light aquí, ¿no? Nuestro Señor nos está dando una enseñanza light. Está enfatizando la seriedad de esta enseñanza con un lenguaje muy fuerte, que quizás queríamos escuchar en sitios públicos hoy. No sé si habéis visto alguna vez una piedra de molino de antes, y no es nada pequeña, es una piedra bastante grande y como mínimo 100 kilos, sino mucho más, ¿no? Y aquí Cristo habla de que es mejor que esa piedra enorme está atada a tu cuello y tirada al mar, que causemos que uno de estos pequeños tropezar. Pero ¿por qué usa Cristo esta descripción tan gráfica, que nos cuesta con nuestras sensibilidades? Y el propósito es enfatizar lo importante que es esta advertencia, para que todos estén prestando atención a lo que está haciendo. Cuando Cristo usa esta frase, uno de estos pequeños, cuando dice tropezar estos pequeños, hace referencia a creyentes humildes, creyentes nuevos, creyentes dependientes de Él. Y nuestro Dios siempre planea todas las cosas para que nosotros crezcamos en gozo y santidad. Por lo tanto, si así es nuestro Dios, así también debe ser la iglesia de Dios. No buscando hacer tropezar a nadie, sino buscando la paz y santidad de todos. Por eso Cristo lo toma tan en serio, ¿no? El que es cómplice en un crimen es cómplice. Es culpable del crimen mismo, ¿no? O sea, el que es cómplice en el pecado de un hermano es cómplice en la crucifixión del Señor mismo. Entonces, Cristo aquí nos está enseñando sobre la responsabilidad que tú y yo tenemos para no hacer tropezar a los demás, a otros. El hecho de que otra persona que no seas tú ha pecado es de verdad culpable. Por ello no significa que no tenemos nosotros responsabilidad alguna y tal vez culpabilidad por ser instrumentos de tentación. De hecho,
En otras versiones, aquí en versículo 1, en vez de decir vengan tropiezos, define eso diciendo es inevitable que vengan tentaciones de pecar, para definir qué son estos tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen, dice Cristo. Así que la gran pregunta para nosotros en esta mañana es esta. ¿Cultiva nuestras vidas realmente una huida de las tentaciones, una huida de los tropiezos, o al contrario, una comunidad con estas tentaciones? Tal como empecé explicando, no hay término medio aquí. Solo hay dos opciones, no hay tercera opción. O nuestra forma de vivir estará cultivando vida o estará sembrando pecado. O estamos nadando contra la corriente de nuestro pecado, contra el río, que es el pecado de este mundo, en nuestra comunidad, o seremos llevados por la corriente, como todo el mundo, la corriente del pecado. Y ese es nuestro énfasis principal en esta mañana. Si Dios toma tan en serio la necesidad de buscar el bien de los demás, aquí en Lucas, entonces debemos nosotros hacerle caso y preguntarnos por qué no nos debe dar igual. Es decir, ¿por qué no nos debe dar igual el estado espiritual de los demás? Porque sabemos tú y yo fácilmente que es un pecado horrible ser negligentes de las necesidades físicas de nuestros hermanos. Si vemos a Guillermo tirado en la bici en la calle, dice, venga Dios, que recuperes, sin hacer nada, sabemos que, bueno, hombre, por favor, Guillermo, es bastante majo, ¿no? Pero yo si veo que mi hermano se ha hecho daño, necesita algo de comer, es fácil entender mi papel de ayudarle en esa situación. Sin embargo, no hay mejor mal que podemos cometer contra nuestro hermano, nuestra hermana, que ser negligentes a sus necesidades espirituales. Y eso es lo que Cristo nos está enseñando en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que hemos solo pensado en el bienestar espiritual de nuestros hermanos? Tú y yo servimos un Dios que es justamente santo y santamente justo. Cuando Dios dice que no hemos de cometer asesinato, no podemos pensar que todo ese odio que guardamos hacia otro, a Dios le da igual. Mientras que no matamos a nadie, no importa. Pero no, como si solo le importaba si sigamos las reglas exteriores. Sino para él odiar al hermano es la raíz misma de matarle, tal como Cristo enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? Igual en ese sermón cuando Cristo dice que no es suficiente simplemente no cometer adulterio, sino que por la perfecta justicia de Dios, que no solo ve el exterior sino el corazón, seremos contados igual de adulterios por solo mirar a una persona para codiciarla, dice Cristo. Porque si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, ese deseo de matar y codiciar a una persona ya se había hecho realidad hace mucho tiempo. De la misma manera, no podemos ser negligentes de las luchas de nuestros hermanos, o peor, tentarlos nosotros mismos. Y luego intentar excusarnos diciendo, bueno, es él o ella que ha pecado, o sea, yo no les forcé a pecar, yo no puedo ser culpable, es su problema. Pero nuestro Dios es fuego consumidor. Y su ira justa no se puede evitar por un tecnicismo o cualquier excusa que pretendemos ofrecerle. Y su respuesta a nuestras excusas es la misma que nos da Cristo en este versículo. Ay de aquel por quien vienen, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y dice, esas serían las consecuencias eternas y reales que esperan a tal persona, salvo que se arrepiente por la gracia de Dios, ¿no? Entonces eso va tan en serio que no basta solo evitar hacer tropezar a los demás, sino el único remedio es nadar en contra del corriente, cultivar amistades santas. Hacemos que nuestros hermanos se acercan a Dios o que se alejan de Dios. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comunicar, ¿será todo eso una vía por la cual los demás se acercan a Dios? ¿O será un tropiezo?
Esa es lo que el Señor nos está enseñando. Porque vivimos en una sociedad que se justifica en todo. Escuchamos cosas como, no me pueden culpar por el pecado de otro, o por cómo me he visto, o cómo me hablo, su pecado es problema suyo. Pero no, una cosa no quita la otra, ¿verdad? Aquí Cristo nos enseña que sí que es problema nuestro, problema tuyo. No vivimos solo para nosotros mismos, sino tenemos la responsabilidad ante Dios cultivar santidad en todo para nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿No es esto uno de los temas más importantes de la Escritura? Si os leo donde Pablo dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifique. Y dice, nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. 1 Corintios 10:23. Y luego dice en Filipenses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y quizás todo esto nos parece bien, pero ¿qué seguridad puedes tener de que en cuanto que salgas de estas puertas en esta mañana, de verdad vas a escoger cultivar vida y no sembrar pecado? ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a escoger la opción correcta? Y creo que Cristo mismo nos da la respuesta aquí en Lucas. Porque justo después de que Cristo nos ofrece una advertencia, seguimos leyendo en versículo 3. Lucas 17:3. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Cristo empieza diciendo, tened cuidado. Es como decir, ojo, si estás caminando por la calle y alguien te grite, ¡cuidado! O sea, probablemente vas a dejar de mirar el móvil. ¿Qué está pasando? Entonces Cristo te está claramente dando una advertencia, pero ¿por qué entonces empieza a hablar del perdón después de decir cuidado? O sea, ¿qué relación tienen estas palabras? Porque esa es una advertencia y la respuesta de tener seguridad de si estamos cultivando vida o no. Y una cosa que siempre formará parte de nuestra vida hasta que el Señor vuelva son los conflictos. No somos pecadores. No estoy dando nuevas noticias a nadie. Somos pecadores viviendo al lado de pecadores. Este es el hecho. Esto es simplemente la realidad en que actualmente vivimos. Y esa realidad del pecado en tu vida va a tener efectos no solo en tu vida, sino también va a afectar a otros, va a afectar a la iglesia. Pero por eso los apóstoles dedican tanto tiempo a cómo hemos de tratarnos en las iglesias. Entonces, si el conflicto y la división es la corriente de ese mundo, ¿cómo se nada contra esa corriente? ¿Cuál es nuestro recurso? ¿Cuál es nuestro instrumento? Y la respuesta que nos da Cristo aquí es el perdón. Si quieres saber si de verdad estás cultivando vida o sembrando pecado entre tus hermanos, la presencia del perdón será imprescindible. Ese es nuestro segundo punto, el perdón como fruto de la vida. Porque el mundo busca divisiones, conflictos, por lo tanto, nuestro ministerio, como dice Pablo, es un ministerio de reconciliación. La prueba de si estamos de verdad cultivando vida entre nuestros hermanos y no sembrando más y más pecado es el perdón. Porque el perdón requiere por lo menos 2 cosas. 1, la humildad de pedir perdón y reconocer nuestro pecado por nombre. Y 2, la disposición de perdonar a esa persona. Y esas 2 cosas requieren un sacrificio ¿de qué? De nuestro orgullo. Pero aquí es hasta el problema, el orgullo. Porque la realidad es que estamos menos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo que Abraham a su propio hijo. Es lo último que vamos a sacrificar. En todo pecado que cometemos, de alguna forma u otra hay orgullo. Y sobre todo en nuestros días nos encanta hablar de nuestros derechos, lo que merecemos y no merecemos, de los demás, del gobierno, de quien sea. Y aquí debemos el problema. No solo hemos de perdonar de vez en cuando, según Cristo, sino cada vez que alguien nos ofende y se arrepiente, estamos obligados a perdonarle.
Hasta si en un mismo día alguien peca 7 veces, no dice que algo que te molesta o que te frustra o lo que sea, sino si peca contra ti 7 veces al día y luego dicen, me arrepiento, debes perdonarlo. Y no sé de vosotros, pero yo puedo decir, hasta enseñarlo, pero es otra cosa totalmente poder vivirlo, ¿verdad? Suena bonito, perdón, hablamos del perdón, pero es otra realidad poder perdonar. Si alguien pega contra mí una vez al mes, una vez al año, quizás sería capaz de perdonar, vale, eso es suficiente, vale, pero 7 veces en el mismo día. Y esa es exactamente la respuesta que tienen los apóstoles. Casi puedes escuchar el tono de desesperación cuando justo después de que Cristo dice, perdónalo, los apóstoles reaccionan como, muy bien, nos parece genial, no, ¿qué dice? Versículo 5. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Es decir, ellos se dan cuenta de lo que el Señor les está mandando a hacer es imposible. Y reaccionan diciendo, Señor, nosotros no tenemos tanta fe, no somos capaces de cultivar vida de esa forma, no podemos producir esta prueba del perdón. La corriente de nuestra carne de este mundo es demasiado fuerte para ir en contra de ella. Aumentanos la fe. Y parece una reacción lógica. Y quizás te encuentres con la misma reacción esta mañana a lo que el Señor te está pidiendo. El Señor responde con 2 partes a nosotros en esta mañana. Vamos a mirar la respuesta de nuestro Señor. Y seguimos leyendo el versículo 6 para ver la primera parte de su respuesta. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces lo primero que el Señor nos dice aquí, aunque pensemos que lo que nos falta es la fe, en realidad eso no es nuestro problema. Tal como los fariseos pensaban que necesitaban más pruebas, cuando ellos mismos dijeron que Cristo eran ciegos, no eran la falta de pruebas, ¿no? Entonces nuestra reacción a esta orden de perdonar puede ser, como de los apóstoles, la incredulidad en nosotros mismos, creyendo que simplemente no tenemos suficiente fe. Sin embargo, Cristo reorienta nuestra preocupación por recordarnos que una fe verdadera no es algo que podemos producir por fuerza de voluntad, ¿no? La fe que necesitamos no es una fe o creencia en nosotros mismos, la cantidad de fe en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Cristo. Y esa fe en Él, aunque fuera minúscula, como un grano de mostaza, es más poderosa que la mayor creencia en cualquier otra persona o cosa. Y os recuerdo, no es tu fe que te salva, sino estás salvo por aquel en que has puesto tu fe. Cristo es quien nos salva, dándonos el don de la fe. Él es quien nos ha salvado. Él es el objeto de tu fe. Es donde viene la capacidad de perdonar, aunque fuera 7 veces en el mismo día. Y lo importante entonces no es la cantidad de fe, sino tu disposición de depender de ella en vez de tu propio entendimiento, tu propia fuerza, tu propia perspectiva de justicia, sino en Cristo. Entonces hemos visto hasta ahora que o estamos cultivando vida o estamos sembrando pecado. Y además la prueba de eso es el fruto de que estamos cultivando vida, es que es por la presencia del perdón en nuestras vidas, pero no un perdón cualquiera, sino un perdón sin límites. Y ahora en nuestro último punto vemos que la raíz de todo esto que hemos visto en esta mañana no está en nosotros, no es en la cantidad de nuestra fe, no en lo santo que somos nosotros, no en la cantidad que vamos a la iglesia, no en las veces que hemos leído la Biblia entera, sino es el objeto de nuestra fe, que es la única raíz de cultivar vida. Ese objeto es nuestro Señor Jesucristo, quien es en sí la vida. Ese es nuestro último punto, el Señor Jesús como raíz de vida. Porque Cristo siempre ha gozado de su propia esencia compartido entre 3 personas de la Trinidad, ¿no? Él no está dividido en 3 partes,
uno por tres Dios, uno por tres Dios, uno por tres. Las tres personas de la Trinidad son todos 100% Dios y comparten la misma esencia, pero a la vez se distinguen por su propia persona en perfecta armonía con el único ser de Dios, ¿no? Esa unidad perfecta de armonía. Y nosotros estamos contemplando juntos esta realidad de perfecta unión, sin tensión alguna, sin conflicto. Debemos cuidar y buscar esta misma unidad gozando en el bien del otro, ¿no? Nuestra reacción de contemplar la unidad y armonía de Dios es modelarlo en nuestras vidas. No es lo que ora Cristo, de hecho, en el jardín de Getsemaní, cuando dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros, ¿no? Aunque nos ofendemos terriblemente, el perdón que hemos recibido en Cristo nos hace incapaces de no perdonar al que me ha ofendido, por lo poco que compara a lo mucho que ha perdonado a nosotros. Cuando soy yo quien ofendió al Dios eterno. Pero quizás alguien diría, pero ¿quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer yo? Si alguien me ha ofendido, si yo no quiero perdonarle, ese es asunto mío, ¿no? Y para responder a eso, quiero que miremos la segunda parte de la respuesta de Cristo. Ya hemos visto la primera parte de su respuesta frente a la incredulidad, cuando les recordó que no era la fuerza de su fe, sino la fuerza de aquel quien había impuesto la fe. Y seguimos leyendo la segunda parte en versículo 7. Y Cristo cuenta, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿No le diría más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. En esta parábola, Cristo nos está respondiendo para recordarnos tanto su identidad como la nuestra. Y es crucial siempre tener en cuenta nuestra identidad como meros siervos y la identidad de nuestro Señor como nuestro amo, nuestro Señor, y nunca confundir esta relación. Y la evidencia más grande de que poseemos esta fe poderosa es que obedecemos a nuestro Señor no para salir con la nuestra, no para que el Señor haga lo que yo quiero que haga, sino que obedecemos simplemente porque es lo que más natural nos parece, ¿no? Es decir, lo que estamos impulsados a hacer por nuestro amor y gratitud hacia Él. Nace de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Somos siempre conscientes de que merecemos un castigo eterno y justo, pero hemos sido perdonados y amados, y se nos ha dado el privilegio más grande que hay, el de servir el Rey de Reyes. Amén. Y me encanta esa frase que hasta a mí me choca al leerlo en versículos 9 y 10. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decís, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y lo que aprendemos de esto es que el siervo no busca nada a cambio. ¿Sí? No, ni busca ni reconocimiento. Lo único que necesita ya lo tiene, ¿no? Y eso es servir a su Señor porque por eso fue creado. Entonces vuelvo a la pregunta de antes. ¿Quién es Dios para hacerme lo que tengo que hacer? Según Cristo, uno, Él es quien te creó y ahora mismo te sostiene. Sin Él no existirías, por lo tanto, le debes todo por ser tu creador, quien lleva toda autoridad sobre ti. Y Dios, si eres creyente, Él es quien te ha provisto el perdón, la reconciliación eterna en Cristo, por pura misericordia, y por su sangre hemos sido comprados como siervos de justicia. Porque en este mundo solo hay división y interés propio. Pero esta iglesia, debe ser todo lo opuesto de eso. Debemos tener una paz en la iglesia que no se encuentra en absolutamente ninguna otra parte del mundo.
Creemos que a Dios no le importa esto, ¿no es nuestro Señor el príncipe de paz? ¿Cómo vamos a ser nosotros entonces enemigos de la paz? Simplemente no podemos, no es posible. ¿Estás luchando por esta paz en tu vida y en la vida de los demás? ¿Acaso queremos ser encontrados desobedeciendo a nuestro Rey? Una vez más os recuerdo que nuestra obediencia no depende de intentar encontrar en ti mismo la fuerza y voluntad como todos estos lobos que se llaman predicadores que quieren vendernos esa realidad. Los predicadores que solo les importa el dinero, que quieren vendernos la mentira de que si pensamos de esa forma, seremos de esa forma. Si pensamos en bendición, viviremos de bendición. Si pensamos que soy aquel, yo tengo en mí mismo el poder, en mis palabras, de formar esto o aquello. Pero nosotros no somos dioses. Son mentiras del infierno. Para obedecer a nuestro amo, no hemos de buscar más fe en nosotros mismos. Aquí Cristo nos compara a unos siervos. Estos no eran siervos que tenían su propia vida, que van a la jornada de 9 a 5 y solo les servían su amo cuando les tocaba la jornada de trabajar, sino que toda su vida era provista por el amo. Vivían con el amo para servir al amo, nada más. Si el amo da una orden al siervo es porque el amo ya ha provisto todo lo que es necesario para llevar a cabo la orden. No, el siervo no cumple la orden desde su propia riqueza, sino desde la riqueza de su Señor. Obedece la orden. El amo no pide algo del siervo porque el amo confía en que el siervo es lo suficientemente rico para proveerlo, ¿no? Sino se lo pide porque el amo ya sabe que él ha provisto todo lo necesario para que su siervo le obedezca. Y así es con nosotros. No debemos depender de quiénes somos para obedecer de la voluntad de Dios, sino que debemos depender de quién es nuestro amo y nuestro Señor. ¿Cuántas veces decimos cosas como, es que yo no soy así, yo no soy tan inteligente o académico para estudiar la Biblia como aquellos? Yo soy demasiado tímido para hablar de Cristo. Yo soy demasiado brusco, yo soy esto, yo no soy esto. Pero nuestra confianza no está en quién yo soy o quién no yo soy, sino en Él yo soy. Quien es Jehová, el yo soy. Aquel quien es nuestro todo, que nos ha permitido mostrar su fuerza a través de nuestra debilidad, su capacidad a través de nuestra incapacidad. Entonces, concluyendo un poco, ¿cuál es la única forma de producir frutos y cultivar vida? Estar conectados a la raíz. Tal como uvas se producen por estar conectadas a la vid. Y Cristo es la vid, ¿no? Como dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada. Nada podéis hacer. No hay otra forma. O nada o todo. De hecho, casi cada vez que en el Nuevo Testamento que habla de cómo hemos de tratar en uno al otro, casi siempre está arraigado en Cristo como su fuente y modelo, ¿no? Efesios 4. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Primero de Pedro, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, y desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y veniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, y también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y podemos estar toda la mañana citando versículos como estas, pero quiero mirar una más, que es Hebreos 12, 1 al 3. En Hebreos 12, 1 al 3 leemos la siguiente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Esa es nuestra raíz, esa es nuestra fuerza, ese es el Evangelio. Eso es nuestro deber cada día. Si no estamos cultivando vida, si no estamos viendo la prueba del perdón en nuestra vida, tenemos que volver a la raíz, volver al Evangelio, volver a preguntarnos, ¿estamos de verdad considerando a Cristo? ¿Estamos de verdad permaneciendo en la vid para que podamos conocerle? La teología no es algo académico, no es algo para unos académicos en un edificio de alguna parte para estudiar y nada. La teología es conocer quién es nuestro Dios. La vida eterna es conocer a Dios y a aquel que ha enviado, ¿no? Entonces nosotros, conociendo a Él más y más, no simplemente hechos, sino por su Espíritu, conociéndole a Él. Por la Biblia, por la teología, lo que quieras llamarlo, pero conociéndole para buscar en Él la fuerza, buscar en Él lo que no hay en nosotros, para obedecerle y disfrutarle para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque si esto queremos tomar en serio tal como nos has dejado, porque sería mejor que estuviéramos colgados a una piedra y tirados al mar que hacer que estos pequeños tropezar. Sabiendo, Señor, que lo mucho que has hecho para cuidar del hermano, para perdonar al hermano, ¿quién somos nosotros para hacerle tropezar, para descuidar de él, cuando tú has dado todo para que él sea salvo? Ayúdanos, Señor, a tener una paz entre nosotros que no hay en este mundo, que solo viene de quién es Cristo y su Evangelio, de que podamos considerar quién eres y lo que has hecho por nosotros, que no hará poca cosa. Y si hay alguna persona aquí que todavía no te conoce, no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en ti, Señor, que hoy sea el día de la salvación. Señor, no tenemos nada garantizado. No es por nuestras buenas obras, no es por venir a la iglesia, simplemente arrepentiendo y creyendo que tú encarnaste como el único Hijo del Padre para morir en nuestro lugar, tomando nuestro lugar en la cruz, para entregarnos tu vida de justicia, para entregarnos la vida eterna en Cristo. Y que esa sea nuestra única verdad, nuestra única razón de adorarte, no por lo que has hecho, sino de quién eres. Y vemos quién eres en lo que has hecho. Gracias que tú eres tan grande para nosotros. Y pedimos que esta semana podamos estar proactivamente cultivando vida en las vidas de nuestros hermanos. No siendo negligentes, no poniendo excusas, sino buscando la reconciliación que hemos recibido en ti primero. Y ahora queremos demostrar a nuestros hermanos. Todo eso pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús. Amén.